Bueno, pues nada, sobre todo agradecer a Arantxa, que es psiquiatra en el Centro de Tratamiento Integral de Montevil y jefa de estudios de la Unidad Docente Multidisciplinar de Salud Mental de Asturias, por participar con el grupo de trabajo de Sanfic en esta presentación. Nada, no le quito más tiempo y para dejar bien para después para el coloquio. Venga. Bueno, pues nada, muchas gracias a vosotros por haberme invitado. ¿Se me escucha bien? Vale, yo me he preparado una pequeña presentación para contaros, pero bueno, si os parece que en algún momento se está haciendo como muy largo y preferís dejar tiempo para el coloquio, yo me adapto un poco a lo que vaya surgiendo, digamos. Entonces, yo había planificado esta semana hacer como 3 bloques. Uno que era el de los EMAR, que son estos estados mentales de alto riesgo, otro para los primeros episodios psicóticos y otro para los pacientes crónicos. Quizás yo era como muy ambiciosa, pensando a lo mejor que ibais a participar más o ibais a poder ir más rápido, y esa parte de los pacientes con trastorno mental grave, crónico, pues nos ha quedado. Y entonces, para hoy, en la exposición de hoy, había pensado en exponer un caso de una paciente con un trastorno mental grave y crónico, un poco para compensar esa parte que nos quedó. Entonces, os voy a contar un caso clínico y luego os voy a contar un cuento. Ambas cosas. A ver si os gusta. Que tiene lo bueno de los cuentos buenos, que es que son verdad. O tienen una parte de realidad. Es como las películas, están inspirados en hechos reales. Entonces, la paciente es real en todo caso. Cuando os la cuento desde el punto de vista médico y cuando os la cuente como digamos, como si fuese una historia o una novela, ¿vale? Entonces, además, pensé que podía estar bien, porque algunos de vosotros apuntabais como que erais poco optimistas respecto a lo que son los trastornos mentales graves. Y uno muchas veces, cuando ve un paciente muy joven que enferma, pues piensa un poco en el futuro que le espera, o cuando ve un paciente con un proceso muy grave, con el que es muy difícil contactar, pues a veces como, no sé si decir que nos desanimamos, ¿no? Y entonces pensamos, es como que no se puede hacer nada, ¿no? Está tan enfermo, no entiende nada, no sigue ninguna indicación, parece que nada le importa, y entonces a veces tenemos la sensación de que no se puede hacer nada. Entonces, por eso yo quería compartir con vosotros esto. Bueno, a ver si... Vale. Yo he llamado a esta sesión la biografía o cómo construir síntomas alucinatorios, porque más allá de quizás definiciones más clásicas, que a lo mejor estudiasteis para el MIR, había una cosa muy básica que era como la psicosis es lo que no es comprensible y la neurosis sí, ¿no? Y entonces los neuróticos son un poco los que son como nosotros y los psicóticos son de otra manera. Entonces, y que conste que esto no es una definición médica y que evidentemente podría ser fácilmente desmontable o cuestionable, a mí me gusta más ver la enfermedad mental como un continuum y me gusta más pensar que en un determinado momento cualquiera de nosotros, si se diesen las condiciones adecuadas, podría ser un psicótico. Ya sé que esto es muy fácil digamos, de cuestionar, porque alguien podría decirme, entonces todos los que han ido a un campo de concentración acabarían siendo psicóticos, por ejemplo, ¿no? Si todo depende de un estrés grave, y esas personas que nos encontramos y que reproducen un poco como el mito bíblico de Job, ¿no? Les pasan unas cosas terribles y siempre muestran ese buen humor, esa paciencia, tal. Entonces, ¿ahí qué pasa? Pero a mí me gusta verlo así porque eso me permite entender mejor a las personas y es como una hipótesis que me permite hacer un plan de tratamiento mejor, ¿vale? Entonces, esta paciente de la que os voy a hablar es una mujer que cuando yo la conozco tiene 28 años, ¿vale? Esto ocurre hace 10 años y es una paciente que en aquel momento llega al programa porque tiene una esquizofrenia paranoide. Y a esas alturas, con 28 años, ya tiene reconocida una minusvalía de un 65% y cobra una PNC, ¿vale? Es una mujer en cuyos antecedentes personales destaca que tiene una obesidad,
un hipotiroidismo subclínico, tuvo un aborto voluntario a los 19 años y en el pasado consumía alcohol y cannabis. Es una hija adoptiva y parece que la madre biológica tenía un problema de dependencia alcohólica y una hermana biológica un problema de dependencia a drogas, que posteriormente, en aquel momento no, sino que pasa a lo largo de esos últimos 10 años en que nos hemos conocido, muere por sobredosis. Entre sus antecedentes sociolaborales destaca que vive en Gijón, en una zona urbana, vive con un compañero de piso, está soltera, no tiene hijos, estudió para educadora social, pero no terminó los estudios y cobra una PNC. La primera vez que ella tiene contacto con los servicios de salud mental es en la adolescencia, cuando comienza a consumir tóxicos y se mueve en un entorno marginal. Eso hace que rompa con la familia de origen, haya un deterioro progresivo, deja los estudios, deja los amigos que tenía antes y empieza a moverse en esos entornos así como muy, pues eso, muy marginales para la familia de origen. Y aparecen las primeras autolesiones y amenazas de suicidio. Tiene un primer ingreso hospitalario, desde donde la derivan a un centro de salud mental en uno de esos ingresos, y curiosamente en este primer ingreso ya le hacen un diagnóstico de esquizofrenia paranoide, por lo cual entiendo que cuando la vieron en el hospital, quiero decir, tuvieron que ver una clínica que fuese coherente con eso para hacer ese diagnóstico en esta persona. Durante los siguientes 10 años, durante los siguientes 8 años, porque esto pasa cuando tiene unos 20, hay un deterioro progresivo. Esta paciente pues no tiene ninguna actividad formativa ni laboral reglada, trabaja siempre en cosas súper precarias y muy temporales, se relaciona cada vez con gente pues, más extraña, vivía en un piso inicialmente con unos chicos que eran, creo que sudamericanos, pero de estos pisos que son como medio ilegales, donde viven como 10 personas, pero nadie sabe muy bien quién vive allí, bueno, unas cosas así, un poco cada vez como más disfuncionales. Y entonces, en el centro de salud mental, donde además tenían muchos problemas para que acudiera a las consultas, la derivan al programa de trastornos mentales severos, que es cuando yo la conozco. Entonces, estamos en ese momento en que yo la conozco, que tiene 28 años, y a mí me la mandan con los siguientes objetivos. Alcanzar una estabilidad clínica, que se vincule a los servicios de salud mental, una adherencia terapéutica y disminuir el riesgo de exclusión social. Vale, entonces vamos a ver qué pasa. Nos pasamos, una de nuestras características o de las características que tiene el programa de trastornos mentales severos es que todo nos lo planteamos a largo plazo. Cuando uno va al programa tiene que cumplir una serie de condiciones y es que tiene que tener un diagnóstico de un trastorno mental grave, generalmente una psicosis, y llevar como mínimo 2 años enfermo. ¿Vale? No sé si recordáis cuando yo os hablaba de los EMAR o hablamos de los primeros episodios psicóticos que también cumplen unos criterios de temporalidad, pues en este caso tienen que llevar más de 2 años enfermos. Bueno, entonces llega el programa y en el programa todo va despacio, ¿vale? Nosotros nos planteamos siempre los objetivos muy a largo plazo porque los objetivos tienen que ser, digamos, pequeños y no demasiado ambiciosos para no frustrarnos ni nosotros ni los pacientes. Bueno, el caso es que lo que yo me encuentro es una mujer que se pone así todo el tiempo. Siempre yo tengo la sensación, cuando la veo, que piensa, parece como si yo le fuese a pegar o yo le hubiese pegado alguna vez. Entonces, cada vez que se coloca delante de mí, pues se encoge, se tapa la cara, está siempre como atemorizada. No habla nunca espontáneamente, no me mira a la cara y no hace ningún tipo de demanda. Acepta ir. A veces yo le propongo cosas, pues vas a venir al programa, pues te vamos a llevar la medicación aquí, pues entonces tenemos un grupo de no sé qué. Y ella me dice, sí, sí, sí. A veces hasta parece que, sí, 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 muy bien. Y luego nunca viene, nunca hace nada de lo que se le propone y las consultas las sigue bastante mal. Entonces hay un momento en que yo le planteo que para qué va y que tenemos que buscar unos objetivos comunes y ella me dice que quiere volver a estudiar y recuperar la relación con sus padres. Pero bueno, todo eso se acompaña luego de unos continuos incumplimientos y evitaciones. Me deja plantada siempre, no va a ninguna actividad que se le propone y así nos tiramos más o menos 1 año conociéndonos. Durante el segundo año intentamos tirar de eso que ella ha planteado, que es que quiere
que quiere recuperar a los padres, ¿no? Que quiere recuperar la relación con los padres. No sé si os parece un objetivo muy pequeño o muy grande, pero si os imagináis una paciente con problemas para el cuidado personal, que no se sabe muy bien de qué vive, que no se sabe muy bien dónde vive, y decir que lo que quiere hacer es estudiar, porque además no es estudiar de me voy a leer un libro o voy a ir a una clase de la Universidad Popular, era una cosa así como voy a ver si puedo volver a estudiar la carrera. Y parecía así como muy ambicioso, pero bueno, como era lo único que por donde la podíamos, digamos, enganchar. Entonces, hicimos un montón de esfuerzos y vueltas y tal, y logramos contactar con los padres y que los padres quisiesen venir a consulta. Entonces, vienen ambos padres, que son unos señores de edad media, de clase media o media alta, es una familia de dos personas trabajadoras, pero que han logrado durante los años llegar a tener bastante dinero, una situación económica desahogada. Y entonces lo que dicen de ella es que es una niña muy problemática, desobediente, mala estudiante. A los 17 años se juntó con malas compañías y se fue de casa, dicen. Es una fuente constante de desgracias y solo viene a vernos para sacarnos dinero e irse. La madre dice literalmente, es un caso perdido. Y el padre, que también acompaña un poco a la madre en este discurso, dice, pero bueno, si lo que quiere es encauzar su vida, yo puedo montarle un bar o ponerle una cafetería o algo. Un poco para que veáis también los padres dónde se sitúan, ¿no? Como esta mujer, os la podéis imaginar llevando un negocio de autónoma en este país. Y entonces además me dicen que tienen un poco de prisa, que lo pongo ahí porque bueno, teniendo en cuenta lo dramático que era el caso, el tiempo que llevaban sin verla, me dicen, pero además hoy tenemos prisa porque tenemos que llevar el coche a revisión. Y con las mismas se van y nunca más van a volver. O sea, yo a los padres nunca más logro volver a verlos. Pero esa entrevista sí que sirve para que ella quiera recuperar el proyecto vital. Empieza a cumplir mejor con las consultas, mejor con el tratamiento farmacológico y retoma los estudios. Y los padres, después de esa consulta, se comprometen a ofrecerle apoyo económico para que pudiera estudiar y tener un poco más de contacto con ella. Entonces nosotros la ingresamos en el centro, no tanto porque estuviera descompensada, sino a ver si podíamos llevar a cabo ese proyecto. Entonces nuestro centro es un dispositivo de puertas abiertas donde los pacientes pueden salir respetando unos horarios. Es un poco como, para ella funcionó como si fuera una residencia de estudiantes y ese año estuve ingresada entre octubre y mayo. Tenía permisos los fines de semana, pero estuve ingresada entre octubre y mayo para ver si podía terminar el curso. Una buena respuesta clínica, mejoró mucho, las ideas depresivas y las conductas autoagresivas desaparecieron, a nivel académico se fue más o menos apañando, tampoco lo hizo tan mal y parecía que con la familia estaba mejor. En Navidades fue a verles porque la invitaron, pero fue una Navidad un poco desafectiva, digamos. Y después de esa Navidad muere la abuela, ella no va al entierro porque ella dice que porque no le avisan, que nadie le avisa, y la madre la acusa que como es una desarraigada y no va nunca a verles, ha enfermado la abuela, no se la han enterrado, no se ha enterado, y que ese es como el punto y final, que ya nunca más la van a perdonar. Y a partir de ahí todo se nos estropea, digamos. Ella se juntó un tema más nuestro, que fue que no podíamos prolongar el ingreso más tiempo porque necesitábamos la cama y entonces habíamos gestionado un alojamiento de alquiler nuevo para ella, se fue a vivir al alojamiento de alquiler, hubo ahí esa ruptura con la familia y todo se estropea. Deja de ir a clase, no termina el curso, yo creo que en algún momento ahí vuelve a beber y empieza a no venir a las consultas otra vez y era como que todo lo que habíamos conseguido aquel año se había perdido. El tercer año fue muy duro, está muy triste, quiere de nuevo lesionarse, no viene a las consultas, muchas veces llamamos a la policía porque yo estoy muy preocupada de que quiera tirarse al tren, que era una de las cosas que decía, que iba a ir y tirarse al tren. Esta chica ya había tenido algunos otros gestos autoagresivos, había tomado pastillas alguna vez. Y entonces es un año complicado.
Y en ese año, digamos que mi postura fue más la legal. Tenía todos los días a la policía persiguiéndola en cuanto la perdía de vista porque me asustaba mucho aquello. Pero ese año, en medio de toda esa sintomatología depresiva, por primera vez reconoce y consultan conmigo que hace mucho tiempo que escucha una voz en su cabeza. Y esa voz le dice: eres una inútil, no vales para nada, suicídate. Reconoce que le ha pasado varias veces en el pasado y que pensó en tirarse por la ventana. Y en ese primer momento hay incluso un punto donde yo dudo si es una alucinación o es una rumiación obsesiva, porque había toda esa clínica depresiva. Así pasamos un año ajustando antidepresivos, antipsicóticos, alternando ingresos en la unidad de hospitalización e ingresos en nuestro centro, que como es un centro de puertas abiertas, pues de repente se iba de paseo y no volvía y entonces ya había que acabar en la unidad. Y durante el año siguiente, la clínica depresiva pasa a un segundo lugar. Digamos que ella acepta que esa ruptura con los padres ha sido definitiva y la sintomatología psicótica se vuelve más florida y más intensa. Y cuenta cosas como que es Cristo y también el anticristo. Cree que hay un complot, es controlada vía internet, por satélites, cree que la van a secuestrar, que de algún modo le quieren hacer daño y todo su comportamiento es coherente con eso. Entonces, a veces cuando no vuelve al centro es porque está por ahí huyendo de los secuestradores. Además, cada vez que se sube al autobús, hay voces de las personas que están sentadas detrás de ella que dicen: mírala, no hace nada. Y va ahí sentada, tan tranquila. Es la ruina de sus padres, una drogadicta, una borracha. Está convencida de que esas cosas que oye son reales y además cree que todas estas personas son personas que conoce su madre en la ciudad, a las que les ha contado ella qué clase de persona es y que por eso la critican cuando se sube al autobús. Volvemos a plantearnos nuevas metas, nuevos objetivos que son pues igual de inalcanzables que la primera vez. Quiere volver a estudiar. Cuando lo habla conmigo es más modesta. Cuando luego me he enterado por otros pacientes, que es muy graciosa, que cuando conoce a gente nueva les dice que va a estudiar exactas. Conmigo pues dice que va a hacer un módulo de informática o así. Quiere adelgazar. Lo de adelgazar es muy importante. Yo tardé mucho tiempo en entender por qué era tan importante adelgazar. Y adelgazar es importante porque para la madre la estética era importante. Y entonces ella cree que si es capaz de volver a estudiar, si adelgaza y puede dejar de fumar, va a recuperar el amor de sus padres. Durante el quinto año, digamos, aparecen una serie de factores externos que cambian mucho la clínica. Entonces, por un lado hay una cosa mala, que es que el padre enferma y muere súbitamente. La madre intenta quitarle la herencia legítima y tenemos que ir a juicio por ese motivo. Y digo tenemos porque de algún modo nosotros también tuvimos que ir como peritos, digamos, de esa situación, como esta figura de testigo perito. Las alucinaciones le dicen cosas como: no tienes corazón, no te importa a nadie, has hecho enfermar y morir a tu padre y sufrir a tu madre. Y digamos que esa es la parte mala que hace que la clínica sea muy intensa, pero pasa una cosa y es que con toda esa clínica, con la muerte del padre aparecen de nuevo las ideas suicidas y tiene que ingresar en el hospital. Y durante uno de esos ingresos en el hospital conoce a una chica. Y esta chica, de la que se hace amiga, le dice que ella, en su infancia, esta otra paciente, había sufrido malos tratos y le cuenta cómo fueron esos malos tratos. Entonces yo eso lo llamo deconstruyendo la biografía, porque durante toda su vida ella habla de que los padres han sido buenos padres, ella fue una mala estudiante, tuvo un mal novio y todo se complicó. Pero a raíz de esa persona a la que ella conoce, empieza a contar cosas de su infancia que no había contado antes y que no tienen nada que ver con ese discurso de que mis padres eran buenos y todo fue porque yo fumé porros un día y no sé qué pasó. Y luego yo hablo ahí de la convivencia con Javier, de lo bueno y de lo malo. Javier es un hombre que aparece en la vida de esta chica, no es su novio, no son pareja, ni son pareja sexual, ni nada por el estilo, sino que son como dos compañeros de piso, pero han desarrollado una relación muy estrecha. Él también es un paciente de salud mental con una patología distinta, una psicosis. Y yo digo lo bueno y lo malo porque yo al principio no lo podía soportar.
porque este hombre la trata bastante mal, mal en el sentido despótico. A mí me parece que se aprovecha un poco de ella. Y entonces yo no podía con ello y estaba como siempre cabreada de que tuviese este compañero. Pero hay otra parte que es que ella se vincula a personas que la tratan mal. Y dentro de tratarla mal en sentido despótico, luego este hombre a su manera la cuida. Quiero decir, pues garantiza que tenga una casa, que se organice bien con el dinero, la riñe para que se organice con las cosas, pero también lo consigue. Y a ella, en cierto sentido, le ha dado pues un sentido para vivir. De un modo que ella piensa que tiene como la obligación de cuidarle también y que eso al mismo tiempo la refuerza. Y luego él pues se la presenta a su familia, se la lleva en Navidades con la familia a comer. Y bueno, han encontrado ahí una simbiosis como un poco curiosa que a la larga tiene como más cosas buenas que malas. Y digamos que todos esos factores, más el tratamiento, nos llevaron finalmente a la estabilidad y la calma, porque esta paciente lleva 5 años bien. Después de todas estas cosas, este proyecto lleva 5 años bien. ¿Qué significa bien? Sigue teniendo alucinaciones, sigue teniendo delirios, pero estas alucinaciones y estos delirios interfieren muy poco con las actividades de la vida diaria. La ideación suicida es solo ocasional y nunca va acompañada de pasos al acto. Se mantiene con revisiones ambulatorias y hace 5 años que no necesita ningún ingreso. El contacto es regular con los servicios de salud con una periodicidad mínima de 1 vez a la semana. Tiene una vivienda en propiedad. Convive con este compañero de piso. Tiene un grupo social de confianza y habitualmente juega al pádel y toca la guitarra. El tratamiento que se aplicó durante esos 5 años y que se sigue aplicando ahora, pues fue una combinación de una farmacoterapia, terapia ocupacional, psicoterapia individual y grupal, disponer de un entorno controlado para los momentos que fueron más duros, contar con la participación de servicios sociales, buscar asesoría legal, que también buscamos en alguna ocasión, y hacer un trabajo específico a nivel psicoterapéutico con las alucinaciones, grupal, con un grupo de escuchadores de voces, y luego mediante una forma específica de psicoterapia que se llama terapia cognitiva basada en la persona con psicosis perturbadora, en la cual lo que hacemos es conectar, darle un sentido a las alucinaciones o a las experiencias psicóticas, ¿vale? Buscando tras esa experiencia y en qué situación se produce, qué la desencadena, qué significado tiene para esa persona, qué emociones la acompañan y qué significado tiene dentro de lo que es esa persona, del concepto que tiene de sí misma. Bueno, y ahora os voy a contar un cuento, ¿vale? Que he llamado Historia de Noah. Y ese cuento empieza hoy, que es 10 de noviembre de 2021. Como cada mañana, Noah se levanta a las 6 de la mañana, limpia la casa y sale a comprar el pan. En el ascensor se encuentra el vecino de puerta. A veces le escucha hablar mal de ella por la ventana del patio, comentar que no ventila la casa, que es una guarra, pero cuando le encuentra cara a cara, siempre le saluda y es amable. Eso la ha llevado a pensar que quizás su cabeza la engaña de nuevo. Por si es así, ella siempre le devuelve el saludo. Después de desayunar, hace una de sus actividades favoritas y visita una famosa tienda de ropa que ha hecho muy rico a un hombre de este país. Antes no se atrevía porque oía cómo las dependientas hablaban de ella. Ya está aquí la gorda esta. Se creerá que aquí hay ropa para ella. ¡Qué vergüenza! ¿Cómo se atreve? En eso la ayudó mucho la psiquiatra. Acordó con ella que cuando las escuchara, miraría a las chicas a la cara y las saludaría. Si ellas sonreían y le devolvían el saludo, todo estaba bien. Si realmente la llamaban gorda mirándola a la cara, era momento de irse. Tardó mucho en atreverse, pero desde entonces va habitualmente a la tienda sin problema. Luego se dirige al centro. Hoy toca guitarra. Menos mal, porque aún tiene agujetas de la última clase de pádel. Está un poco triste, preocupada por su amiga Carmen. Quizás por eso es que cuando sube al autobús detrás de ella escucha cómo comentan.
Es el mal personificado, el anticristo, por eso su amiga va a morir. Si no fuese por lo bien que se siente luego en clase y por lo que le gusta estar con Orlando, el profesor de guitarra, ahora mismo bajaría del autobús y volvería corriendo a casa. Cuando llega al centro está muy agobiada y se nota. Alguien le pide a Álvaro, su tutor de enfermería, que hable con ella. Le dice lo que ha oído en el autobús, que la enfermedad de Carmen es culpa suya. Quizás por eso Carmen ni la mira a la cara, ni la saluda últimamente. Álvaro le dice que el cáncer de Carmen está muy avanzado, por eso está confusa y no la conoce a veces. La anima a que lo intente de nuevo. Le dice que lo de Carmen no es culpa de nadie, como mucho de que le daba vergüenza ir al ginecólogo y tardaron mucho en ver lo que le ocurría. De paso, Álvaro, que ella piensa que es muy recto y muy serio, pero que está en todo, le pregunta cuánto hace que ella no va al ginecólogo. Y todo a Noa el sexo no le gusta. Hace mucho que no le interesa, pero tampoco es vergonzosa. Y todo eso de los médicos lo tiene apuntado en una agenda. El ginecólogo, el dentista, y lo lleva al día, aunque agradece que se lo recuerden. Antes era un desastre, pero ahora, con 38 años y tomando medicación, cree que es importante cuidarse. Capítulo 2. Es el 10 de noviembre de 2018. Hoy a Noa la ha llamado su abogado y le ha dicho que ha ganado el juicio contra su madre adoptiva. Así podrá recuperar la parte legítima de la herencia del padre y tener un sitio propio donde vivir. Por fin se ha terminado. Ha estado tan angustiada que no podía parar de atracarse a donuts y pizzas y de oír esas cosas tan horribles en su cabeza. Estuvo varios días sin salir de casa porque cualquier persona de las que se cruzaba en la calle podía mirarla mal y cuchichear. Mira, ahí va, la desgracia de sus padres. Es cierto que eso lo ha hablado con la psiquiatra, que cuando está preocupada o triste siente cómo la gente la mira mal y habla de ella. Pero también es verdad que su madre habló con su amiga María para convencerla de que testificara en su contra en el juicio. María se lo contó a la psiquiatra y no lo hizo. Al contrario, fue al juicio, dijo que sus padres la habían maltratado. Eso a Noa no le gustó. No quiere que nadie haga sufrir a la madre. A veces, la realidad de los demás y las voces de su cabeza se entremezclan y parecen lo mismo. Capítulo 3. 10 de noviembre de 2016. Noa tiene 33 años. Hoy han enterrado a su padre. No ha ido al entierro. Fue a verla al hospital mientras agonizaba por un cáncer fulminante y la madre no la dejó entrar a la habitación. Lloró mucho, quería morirse. No va, no porque sea mala, porque no podría soportarlo. El día del hospital estuvo a punto de tirarse por la ventana y volvieron a ingresarla. Allí conoció a una amiga que le contó que había sufrido malos tratos en la infancia. Fue entonces cuando se atrevió a decirle a la psiquiatra y a la psicóloga lo que ocurría cuando era pequeña. A ella no le gusta decir que su madre era mala, ella era difícil, pero eso le ha servido para entender las cosas que le ocurren y plantearse que quizás no todo lo que oye sea siempre verdad. 10 de noviembre de 2013. Noa siente que su vida es más triste que el otoño. Hace unos meses que perdió toda esperanza. El año pasado estuvo estudiando. Sus padres se comprometieron a ayudarla y volvieron a recibirla en casa. Qué ilusión sintió cuando la invitaron a cenar en Navidad. Sin embargo, cuando llegó, su padre estaba acostado y la madre dijo que ya había cenado. Le puso la cena en la mesa de la cocina y cuando terminó, la invitó a que se fuera. Ella no se desanimó, estaba convencida de que si aprobaba el curso, dejaba de fumar y adelgazaba, los padres la aceptarían de nuevo. Se compró un bañador pensando que quizás así la madre querría que fuera con ella a la piscina, pero entonces murió la abuela, nadie se lo dijo, así que no fue al entierro. La madre le dijo que no la perdonaría jamás y ella dejó de estudiar y todo se estropeó. Ha pensado en tirarse al tren. Donde quiera que va, se lo dicen. Eres una inútil, un desastre en todo, mejor te mueres. No puede hacer nada, ni ver la tele, ni escuchar la radio, porque solo hablan de ella.
Además, la controlan a través de un satélite y cree que pueden secuestrarla de un momento a otro. El sufrimiento es insoportable. 10 años antes, 10 de noviembre de 2003. Acaba de salir de la clínica, está sola y tiene ganas de llorar. Entra en un bar donde venden hierba, a ver si puede comprar algo para calmarse. No hubiese podido ser, no está preparada para cuidar un bebé sola. Y él no era bueno, le pegaba. Ella tampoco quería al bebé, no podía, pero hubiese sido bueno no tener que pasar por esto sola. Hace unas semanas que se reencontró con su hermana. Esta la buscó a ella y a las otras y le dijo que todas estaban bien. Noah no quiere tener un niño para que esté en un orfanato o tenga padres adoptivos como ellas. 10 de noviembre de 1996. Noah tiene 13 años y está de nuevo castigada. Ha traído malas notas y su madre le ha dado una bofetada y la ha obligado a meterse en la caseta del perro. Ha dicho que eso es lo que merece. Sin embargo, eso le parece menos duro que las palabras. Yo no quería que vinieras, fue cosa de mi marido. Eres mierda y con la mierda no se puede hacer nada. Te metimos en casa, te dimos todo y así nos lo pagas, siendo una vaga. Ahora le ha dicho que se lave y se sienta a cenar. Así, cuando llegue el padre, todo estará como si no hubiese pasado nada. 10 de noviembre del 91. ¡Qué frío hace! Esta noche, como todas, le ha dicho a sus hermanas que tenían que cogerse de la mano para dormir. Algunos niños desaparecen y no los vuelven a ver nunca. Y ella no quiere que eso les ocurra a ellas. Pero por la mañana, después del desayuno, las monjas les pusieron vestidos nuevos y las llevaron a conocer a unos señores. A ella le dijeron que aquella señora rubia era su nueva mamá. Le trajo una muñeca y se la llevó a su nueva casa. No volvió a ver a las hermanas. 10 de noviembre de 1989. Noah tiene 6 años y sale de casa sola. Empuja un carrito en el que lleva un bebé, mientras que sus dos hermanas de 4 y 3 años caminan detrás de ella. Entra en el bar que hay cerca de casa buscando a su madre. Esta intenta levantarse para reñirla por haber salido de casa, pero se tambalea y cae al suelo. Huele alcohol. Ella intenta decirle que el bebé está llorando y ya no sabe qué hacer. Alguien llama a la policía. Ni Noah ni sus hermanas volverán a vivir con su madre después de eso. Y fin. No sé si queréis comentar alguna cosa, porque si me dejáis yo sigo contando. Impresionante, yo creo. Nos has dejado un poco sin palabras. ¿Alguna pregunta? Yo tenía una dudilla, sí. Alberto, ¿eres? Sí, una pregunta. Cuando habló antes sobre los grupos de escuchadores de voces, Sí. ¿qué es exactamente un grupo de escuchadores de voces? Vale, un grupo de escuchadores de voces se hace con varios pacientes que tienen experiencias alucinatorias, que tienen un nivel cognitivo mínimamente conservado, que quieran participar voluntariamente en el grupo y que comparten esa experiencia. El trabajo que yo hacía individualmente con ella es similar al que se hace con escuchadores de voces. Mira, os voy a pasar una cosa y que sigue un poco este modelo, ¿vale? Entonces, en este modelo lo que buscamos es el modelo ABC, donde es la situación, el significado y la emoción, digamos. Entonces, la situación es cuando pasa. Por ejemplo, a esta chica le pasaba cuando se subía al autobús, por ejemplo, contaba una situación muy típica. Entonces, cuando pasa, qué está pasando alrededor y qué está pasando también contigo, ¿no? Entonces, yo en el relato antes, no sé si os habéis fijado, pero ella dice en algún momento, ya me dijo la psiquiatra, cuando estoy angustiada tengo más voces, cuando estoy triste tengo más voces. Entonces, siempre se anima a la gente a que estudie en qué situación se producen esos fenómenos alucinatorios.
Si son situaciones en las que está en aislamiento, en su casa, si es por la noche cuando no tiene otros estímulos, si es cuando sale a la calle, que eso le resulta muy estresante, y qué características tienen esas alucinaciones. Por ejemplo, en este modelo es muy importante no hablar como, utilizar expresiones como eso que crees oír, sino eso que te pasa. La alucinación es una experiencia que tiene alguien y para quien la tiene es real. Quiero decir, eso está pasando. Si yo estoy escuchando una voz, la estoy escuchando, ¿vale? Y esa es mi experiencia y está ocurriendo. Otra cosa es que la voz que yo escucho sea real o no. Entonces, ese es el primer paso, ver qué está pasando alrededor y qué está pasando contigo cuando tienes experiencias alucinatorias. El segundo, qué significado tienen esas experiencias alucinatorias en tu vida y qué te generan. Si te generan angustia, si te generan alegría. Hay pacientes, en el caso de esta chica, todas las experiencias son muy desagradables, pero hay pacientes en los que son agradables. Yo he tenido algún paciente que tenía una novia o una esposa y había uno que tenía 3 y que cada una servía para una cosa. Entonces, cuando se encontraba mal, pues le hablaba a una novia, cuando le pasaba, se aburría, otra le cantaba. Entonces, ¿qué significado tienen en tu vida? ¿No? Y a partir de ahí es cuando se hace el trabajo de afrontar esa voz o de relacionarse con ella. Entonces, ese es nuestro esquema de trabajo. Cuando se hace grupalmente, lo que se pretende es que los pacientes que están teniendo esas experiencias, entre ellos, se trasladen como eso, pues su experiencia de afrontamiento de las voces unos a otros. Es muy curioso porque muchos de ellos ven muy normal sus propias alucinaciones y muy locas las de los demás, ¿no? Alguna vez me ha pasado que era como muy divertido de, oye, ¿sabes con quién salgo? Con fulanita, que me ha dicho que es paciente tuya también. Que claro, como no puedes dar datos de otros pacientes, siempre es como, y entonces a lo mejor te dicen, pues mira, a ver, porque está loquísima, o sea, está fatal, vaya cosas que cuenta, como, no sé, ponte las pilas tú. Entonces, el ver en los demás esas cosas es como muy eficaz para que se las cuestionen o muy eficaz para que las afronten. Evidentemente es mucho más fiable el que ha pasado por ello que el profesional que te da estrategias y que no tiene esas experiencias. Espero que eso conteste a tu pregunta. ¿Alguien más? Habéis dejado, creo que algún tema por ahí pendiente en el chat. No sé si Pablo habías planteado una cosa de una paciente, de una chica que leí esta mañana. Bueno, era un poco por si da pie a hablar un poco de qué recursos dentro de lo sanitario hay para personas con psicosis, ¿no? Porque, bueno, revisando un poco en otros foros, todo el mundo tiene la idea de ingresar en una unidad de hospitalización psiquiátrica cuando, bueno, hay otros, vamos, como lo que nos cuentas del CTI, hay, vamos, toda una red que, bueno, por un poco ver en cada uno dónde se puede situar más adecuadamente, ¿no? Y bueno, un poco con la idea también de, bueno, yo lees cosas, pero no sabes un poco cómo va de otros sitios en el que hay otros dispositivos diferentes al hospital para personas que tienen un episodio o una crisis y que, bueno, no sé si conocías algo, nos podías comentar algo un poquitín de eso. Vale, pues si os parece, empiezo contando por lo, no sé si llamarlo lo real, o sea, lo disponible aquí, y luego os cuento como de otras experiencias. Entonces, lo disponible aquí, lo que os contaba de los primeros episodios, os planteaba las opciones que tiene el programa de primeros episodios, que implica una atención sí que preferente y muy rápida, una intervención muy rápida por parte de los servicios de salud mental, pero no necesariamente un ingreso. Con alguno de los compañeros así que escribieron en el foro, sí que comentaba algo así como, bueno, pues todo lo que yo veo son pacientes que llegan a urgencias graves, que ingresan a la unidad, pero ¿cómo vamos a ser optimistas así? Yo creo que a veces uno se saca esa idea un poco porque los pacientes que realmente es cierto que uno ve habitualmente o que recuerda o que te llaman más la atención son los pacientes que están muy graves, evidentemente, porque son los que acaban en el hospital. Pero un episodio psicótico no necesariamente tiene por qué pasar por un ingreso. De hecho, a ver, los criterios de ingreso es que tú te puedas hacer daño a ti mismo o puedas hacer daño a otros, ya, o que tengas un riesgo vital de otro tipo. A ver, si es un primer episodio
que de alguna manera tú sospechas algo orgánico y urgente, pero si no, no tendría por qué pasar por un ingreso. Y entonces sí que puede haber cuadros con síntomas que no impliquen esos riesgos que se puedan tratar en el domicilio, con un seguimiento estrecho. Eso sería una parte, ¿vale? Que es esa de pues, síntomas más silentes o síntomas que no impliquen violencia hacia uno mismo o hacia los demás con una familia contenedora, porque no se iban a poder tratar en el domicilio sin ningún problema. Y para eso existe el programa de primeros episodios que se está llevando a cabo en distintas áreas. En Gijón hay programa de primeros episodios establecido, en Avilés también, en Oviedo también tiene. Entonces, esa sería una parte. Es cierto que estos programas yo creo que tienen que tener un desarrollo mayor y tienen que avanzar más, porque además, si un poco podemos tener expectativas de aumentar la eficiencia de las intervenciones, van por ahí. Ya cuando pasan cosas como las de esta paciente que yo contaba, pues aquí digamos que está un poco todo vendido. Imaginaros 28 años y con una PNC y ya un poco como la vida, hasta aquí hemos llegado, ¿eh? No hay unas expectativas laborales o formativas. Es como reconstruir lo que está estropeado y no prevenir que se estropee. Entonces, esos programas existen. Luego, el tema de del centro de tratamiento integral tiene esa otra cara, y es que es para pacientes de más larga evolución. Y yo creo que además hay que ser, o sea, como que los pacientes con estados mentales de alto riesgo y primeros episodios psicóticos deberían de tener su sitio, y los trastornos mentales graves tienen que tener otro, porque si no, a veces es muy descorazonador. O sea, tú tienes, uno de los riesgos que tienen los primeros episodios psicóticos es el suicidio, con eso hay que ser como muy cuidadoso. Y es descorazonador. O sea, llegar y ver determinadas cosas y pensar que ese puede ser tu futuro, pues si un poco recuperas la cordura plena, tienes 19 años, estás estudiando una carrera universitaria y de repente ves que eso puede ser lo que por lo que te espera, yo creo que hay que tener mucho cuidado y hay que ofrecer otra imagen y dar otro tipo de atención, y que el nivel de estimulación que necesita un primer episodio psicótico, una persona que no está deteriorada cognitivamente, y el tipo de tratamiento que necesita, tiene que ser otro diferente. Luego sí que es cierto que para pacientes que ya llevan más tiempo de evolución y tienen cierto defecto, hay otros entornos que no tienen que ser necesariamente la hospitalización y que les pueden ofrecer una atención adecuada. Porque además lo que suelen necesitar es, pasado el momento agudo de, pues eso, realmente puedo hacer daño a alguien, me puedo hacer daño yo, o me puedo meter en un problema. Pasado eso, lo que necesitan es como un acompañamiento y un apoyo para afrontar actividades de la vida diaria, no estar en una unidad cerrada. Y luego, eso respecto a lo nuestro. Y luego, fuera de aquí existe otro mundo, y es cierto que también, por ejemplo, en Trieste, que tuvieron ahí un movimiento, no sé si por decir por la humanización a la asistencia de los pacientes psiquiátricos, muy por la desinstitucionalización, siguen teniendo muchas unidades de agudos que son abiertas, o sea, no tienen unidades cerradas. Los pacientes van allí, se quedan porque les interesa, porque se sienten cuidados, porque están bien, y probablemente esa debería de ser la orientación. Si pensamos en el Open de Ayalo, de este hombre, lo diré, bueno, ahora se me ha ido el nombre, pero el programa este del diálogo abierto es un programa que llevan los finlandeses, que se basa en utilizar dosis mínimas de medicación y hacer programas de abordaje ambulatorio de los pacientes, incluso en las fases más agudas, teniendo como mucho soporte social. Entonces, trabajan muchísimo con las familias y crean como una red de apoyo para cuidar del paciente. Y no tienen apenas ingresos. También es verdad que no tienen nuestro carácter, son mucho más fríos y que influye un poco el entorno. Entonces, un entorno rural, digamos, es mucho más contenedor que un entorno urbano. Un entorno rural donde la exigencia es menor, los estímulos son menores y la red social
y familiar sea buena y contenedora, te permite hacer unas cosas que uno no puede hacer en una ciudad. Pensaba en la chica que comentabas, ¿no? Que era esta chica que viene de un país del este. Por ejemplo, yo en ese caso veo mucho más difícil que se pueda hacer un abordaje ambulatorio, no por nada, sino para empezar. Es una paciente que no conoces, no conoces los antecedentes. A nosotros nos pasa muchas veces con población inmigrante que viene, que sospechas que ya estaban enfermos allí o que descubres que realmente ya estaban enfermos allí y de alguna manera inician un viaje un poco loco, digamos. Entonces se plantean un proyecto que abordan sin condiciones de seguridad adecuadas o dejan una medicación y ya vienen, digamos, con unas condiciones complicadas que te resulta difícil saber. Si hay tóxicos mezclados por el medio, eso puede ser cualquier cosa, desde nada, y es una intoxicación un poco demorada y mal llevada, a que luego sea un cuadro bipolar, que sea una psicosis más complicada. Los tóxicos además favorecen mucho como los pasos al acto, que es lo que más miedo da. Pasos al acto no quiere decir necesariamente conductas violentas hacia otros, sino pues ocurrírsele desde salir por la ventana, pero no para suicidarse ni nada, sino simplemente pues porque ahora toca volar o toca... como que todas las experiencias alucinatorias son mucho más potentes y hay que tener mucho cuidado eso. Con determinados actos se libera toda la impulsividad y se pueden poner en situaciones como de mucho riesgo. Y en un paciente que no sabe si con esa perplejidad, igual descartar una causa orgánica tampoco está de más. ¿Y qué más? Bueno, pues eso, que depende de los entornos y depende de los recursos que tengas, pues desde luego que sí que hay como más opciones que lo que es la hospitalización. Y luego otra cosa, es que pensaba cuando lo leí, y luego hay otra parte que es como vemos como las hospitalizaciones como horribles, ¿no? Las unidades de agudo son horribles. La verdad es que uno llega allí y si uno viene de otra planta le impacta un poco todo aquello, sobre todo porque en las unidades de agudos puedes encontrar absolutamente de todo, desde un paciente joven con un episodio psicótico, una señora que está demenciada y que tiene problemas de conducta, alguien que se quiere cortar, que no sé. Entonces, como que eso es una cosa que te perturba bastante y tú dices, pues si yo enfermara y de repente me meten en un sitio así y vivo esto, entonces nos da como mucho apuro muchas veces, pero es cierto que hay que pensar que muchas veces el paciente está en una situación tan mala, lo está pasando tan mal, que ese entorno que a nosotros nos parece tan hostil, ellos lo viven como protector. Entonces, a veces es un poco nuestra percepción hace que sí, a ver, no voy a decir que sea un lugar fantástico, pero hay que mirar un poco los riesgos y los beneficios. Hay muchos pacientes que tienen un recuerdo como muy desagradable del ingreso, pero a mí en la relación terapéutica me ha pasado más veces de tener conflictos por retrasar una intervención que por hacerla. Es decir, a veces ingresas a un paciente y se enfada mucho y te llama de todo, no sé qué, y cuando vuelve te dice algo así como sí, que mal estaba yo entonces, pero eso no rompe la relación terapéutica. Y sin embargo, a veces, como el intentar retrasar, ser más asertivo, tomar medidas, porque a lo mejor conoces más al paciente, porque crees que se puede resolver de otra manera, porque vale, no quiere ponerse el inyectable hoy o la vez siguiente, vamos a ver si la tercera quiere, hace que evolucione en una dirección y que de algún modo se deteriore o tenga conductas de las que luego se arrepiente, y es más fácil que venga y te diga, pues me dejaste, como no hiciste lo que tenías que hacer, ¿no? que el otro. Por lo menos en mi experiencia, también es cierto que yo tiendo a ser como bastante prudente, pero en mi experiencia sí que eso me ha pasado más veces. ¿Alguna duda más? Otra cosa que tenía yo se podía comentar es aprovechar, aquí somos casi 30 trabajadores de la atención primaria, muchos en formación. A veces las relaciones de la atención primaria y otros servicios a veces es fluida, a veces es complicada. Entonces, bueno,
¿cómo ves tú, ¿no? Es decir, en estos pacientes que muchas veces cuando los vemos son pacientes que vienen por allí a por las recetas o a por análisis, a por historias? ¿Qué echas en falta en el seguimiento de atención primaria, ¿no? Porque bueno, son pacientes que con el tratamiento pues tienen que llevar unos controles en la parte física, muchas veces también que fuman mucho, que tienen obesidad, y el propio tratamiento neuroléptico que puede pegar tema metabólico y demás. Entonces, ¿cómo ves esa parte, ¿no? ¿O qué recomendaciones nos darías? ¿O qué cosas te gustaría que fueran mejores? No sé. Vale, a ver, ese es un tema fundamental porque a veces pasa con pacientes como estos. Mira, esa era una de las cuestiones que yo os planteaba, digamos, en lo que había preparado para esa tercera parte que tenía que ver con el paciente crónico, que de hecho os voy a pasar bibliografía también, por si a alguno le interesa así aumentar un poco la formación en este tema. Entonces, estos pacientes en general viven peor en todo. Y cuando se ve a veces es como, qué mal la locura de esta gente, ¿no? Están locos y entonces como están locos, pues qué mal y entonces también tenemos un poco la idea como están locos y además cuando no están tan locos lo que están es como muy drogados y es como que todo se centra ahí, entonces la persona desaparece. Por eso yo os contaba al principio que a mí me gusta esa historia de pensar que cualquiera de nosotros podría estar loco porque detrás de eso hay una persona. Y entonces si yo me centro en la persona y me olvido de la locura, pues me puedo centrar más en qué necesita esa persona, aunque esté loca, ¿vale? Y entonces las personas, aunque estén locas, pues siguen teniendo problemas de salud física. No solo lo siguen teniendo, sino que tienen muchos más. Había antes un mito que era como que los pacientes, los enfermos mentales, fumaban mucho y no tenían cáncer, ¿no? Imagínate que son los que más fuman y luego no se mueren de cáncer, que no sé si es porque nos cunde más lo que los vemos, porque la verdad es que se mueren mucho y mueren más que la mortalidad es mucho mayor que la de la población general porque tienen también una peor salud física, porque se cuidan mucho menos. Es decir, llevan una vida sedentaria, fuman mucho, abandonan la higiene, la dentadura se deteriora cuando no van a las revisiones a las que va la mayoría de la gente, de la próstata, del ginecólogo, del dentista, de no sé qué, comen fatal, la vida es muy sedentaria y entonces llevan una vida con la cual y además fuman mucho y a veces además consumen drogas y además toman medicamentos que generan efectos secundarios a nivel metabólico, entonces su salud física es mucho peor que la de la población general, pero además no quieren hablar contigo de ese tema o te parece que no va a quedar en saco roto y muchas veces están como un poco abandonados, ¿no? Como abandonados en el sentido de que la gente te dice, bueno, un poco, ¿y qué esperas? Pues, en vez de cuidarles más, parece que les cuidamos menos. Que yo creo, yo os planteaba hacer en eso que había preparado, como hacer algún ejercicio, porque a nadie nos gusta decir que somos prejuiciosos. O sea, todo el mundo quiere, como personal sanitario, a los psiquiatras nos pasa mucho también. Yo a veces hago ejercicios con los residentes de cómo todos somos empáticos, ¿no? Como alguien va a decir que no es empático, todos somos empáticos. Pero claro, eso os queda muy bonito de decir y ninguno tenemos prejuicios con los pacientes. Pero claro, llega este tipo que fuma 4 paquetes, que ya le has dicho que no fume tanto y está casi que hay que quitarle el cigarro de la boca en consulta, que le quedan 2 dientes y que te dice que si le duele un poco no sé dónde, y llega una estupenda mamá, madre de familia con 2 niños pequeños y ¿a quién le vas a dedicar más tiempo? ¿Vale? Yo quisiera saber con quién vas a invertir más tiempo. Que es un ejercicio que nos tenemos que plantear, porque es muy tentador dirigir el tiempo donde uno cree que va a tener una rentabilidad o aunque nos dé, no sé si vergüenza o reparo reconocerlo, donde uno cree que es como más importante a lo mejor, ¿no? Porque este hombre, si a ver todos los días dice que le duele algo, pero luego este hombre que todos los días dice que le duele algo va y resulta que tiene un cáncer avanzado de no sé qué y se muere. Y encima se muere muchas veces en malas condiciones, porque
como que todo pasa desapercibido. Si, muchas veces nosotros somos los que detectamos los signos de que le está pasando algo físico e insistimos, hay que mirarle, porque ellos no lo ven. O sea, tú de repente viene y le dices, veo a fulanito raro, le veo raro, no sé, le veo como mal color. Son estas cosas así como un poco de madre. Bueno, pues el mal color llega que un día está amarillo y entonces llega que un día se murió porque tenía una metástasis. O le ves más despistado, como dice tonterías, pero un día las tonterías que dice es que sale y se pega con la cabeza en el marco de la puerta porque resulta que tiene un tumor cerebral y ya no ve. Y nadie sea... Entonces, yo creo que un poco eso es lo que más echo de menos, como que yo entiendo que son pacientes muy difíciles, que yo entiendo que los médicos de primaria a mí me parece que hacéis milagros, o sea, a nosotros nos lleva toda una hora, entonces que alguien haga no sé qué en 10 minutos, pues me parece como... Y que son pacientes que llevan mucho tiempo. Si pensáis en la paciente que yo os contaba, me pasé un año sentada enfrente de ella, medio cabreada porque no hacía nada de lo que yo le pedía y sin poder tratar de nada. Entonces esto muchas veces yo entiendo que es una cuestión de tiempo. También creo que en eso tener una mejor coordinación unos y otros nos ayudaría mucho. El tener una coordinación más fluida y bueno, saber que es como la otra pata, ¿no? de quién se encarga del paciente. Yo las veces que lo he necesitado, la verdad es que, no sé, el 95% de las veces que he trabajado con gente en primaria, la experiencia ha sido muy buena y es súper colaboradora, pero sí que es verdad que yo creo que es que hay que tirar de teléfono y llamar y contar lo que estás viendo, lo que ve la otra parte y ofrecerse ayuda mutua. Entonces yo creo que ahí tenéis un papel como muy importante. Y luego hay otro papel que es ese un poco de la educación para la salud o la detección precoz, porque no todo el mundo puede, pero a veces uno conoce a la familia. Hace poco a mí, por un caso diferente, pero me llamó una médico de familia y me dijo, es que mira, si os pudierais saltar el filtro, porque tienen para llegar al programa donde yo trabajo tienen que pasar por el CSM, pero decía, si os pudierais saltar este filtro, porque esta es una familia que no ha consultado nunca por nada y de repente han venido 5 veces en un mes preocupados por esta niña aquí, pasa algo. Quiero decir que eso no está en ninguna guía, de aquí pasa algo, pero quiero decir, el que está ahí como más cercano a la gente lo sabe. No sé si tenéis más dudas. Otra cuestión que es importante y que no ha salido en los foros y eso es un poco el tema decía que una compañera vuestra, Emma Álvarez Faedo, yo creo que fue la que comentó, los adolescentes es que consultan poco, ¿no? Y entonces si yo le preguntaba, bueno, ¿y qué se puede hacer? ¿Y qué se puede hacer? Os pregunto a vosotros. Los adolescentes suelen consultar a otros adolescentes que son tan versados y sabios como ellos y suelen dar unas soluciones como las suyas. Entonces uno piensa mal y el de al lado piensa peor. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se os ocurre? A ver, yo creo que muchas veces se nos llena la boca hablando de cosas comunitarias y luego tendemos mucho como a cargarnos la responsabilidad del mundo encima de los hombros. Y es cierto que esto de la salud es un tema muy amplio, que no solamente depende de nosotros. O sea, nosotros somos unas personas que están como en un despacho, detrás de una mesa, en un edificio y que como mucho decimos que hacemos una actividad comunitaria cuando vamos por ahí de paseo, vamos a decir, a casa de los pacientes o les acompañas a algún sitio o les vas a ver al hospital si el paciente es tuyo y haces un seguimiento, no sé qué. Pero realmente lo comunitario, o sea, la gente no pasa la mayor parte de su vida, ni el que más le ve es el médico. Quiero decir, no pasa la mayor parte de su vida en un centro de salud, la gente pasa la mayor parte de su vida, sobre todo si es adolescente, en el instituto. Uy, perdón. Te iba a decir que lo dije en el foro antes, pero es que lo escribí antes de la clase,
que una vez leído el libro me pareció un recurso muy interesante, pero que era, soy una completa ignorante de lo que se hace en los colegios y los institutos. Pero tuve un compañero en la facultad que fue como el caso de Roberto, literal. O sea, ibas viendo cómo hasta un momento en clase ya que era, tenía que presentar y se le fue. Y, y entonces me pareció un recurso muy interesante para trabajar con los adolescentes o con los niños en los colegios, ¿no? Porque como bien has dicho, al final muchas veces es donde se relega la educación, por desgracia, y donde pasan mucho tiempo. Y yo quería saber si existe algún recurso así desde, bueno, en comunicación salud mental con los colegios o proponer, me parece algo interesante. A nosotros desde la consulta del adolescente es más difícil porque muchas veces está detrás del padre, de la madre, habla la madre y el padre por ellos, son muy vergonzosos, es que hasta para enseñarte un grano dicen, ay, bueno, enseñas, dile tú dónde está, o no, cuéntaselo tú. Y luego tienen los típicos padres que lo acaparan todo. Entonces a mí el recurso gráfico de una novela o una revista me pareció bastante interesante. Y quería saber si se hace o no se hace o qué hay en esa línea. En respuesta a tu pregunta. Pues mira, sí que es cierto que desde los centros de salud mental infanto-juvenil, sobre todo cuando hay pacientes graves, hay un programa para la coordinación con los institutos y con los educadores o con los orientadores escolares de los institutos. Yo creo que se hacen pocas cosas, que deberíamos de trabajar más ahí y que al final nos enredamos mucho con esto de es que yo con la consulta no puedo más y nadie se para en un determinado momento a pensar que esto conduce a tener cada vez más pacientes y menos tiempo, los mismos profesionales, más pacientes, menos tiempo para los mismos pacientes. Por eso yo creo que es mucho más interesante las intervenciones grupales y los temas de educación a la población general. Y que en los adolescentes es cierto que pasan mucho tiempo ahí, pero yo, más allá de la crítica de a ver si delegamos la educación de nuestros hijos en los institutos, yo creo que hay un momento donde pierdes ese barco. Luego igual lo vuelves a recuperar, pero como padre o como familia, una cosa es que aparte estés apajarado y no te enteres y tengas un niño metido en una habitación y no mires a ver qué está haciendo y no te enteres de lo que le está pasando. Pero también ahí hay un momento que se establece una distancia donde contactar con ellos es mucho más difícil, que te cuenten cosas mucho más difícil para los profesionales, para los padres. Y yo creo que ahí juega mucho papel los grupos de pares. Entonces, todos estos programas de educación en los centros académicos para detección precoz desde los propios niños son lo mismo que los programas para prevención del acoso, los hay que hacer con los niños, ayudándoles a tener habilidades adecuadas y como a cuidarse entre ellos. Yo creo que serían como mucho más eficaces y nos ayudaría a hacer todos esos programas de educación para la salud, a prevenir muchos problemas de salud mental, que muchas veces derivan pues, de tener pocas habilidades en la resolución de conflictos, de tener poco conocimiento sobre consumo de tóxicos y las consecuencias, porque no es lo mismo que te diga tu padre que no fumes porros, que parece que te apetece más, que te lo diga un compañero o que alguien te cuente algo a través de un libro, a través de una novela, a través de la experiencia de alguien que ha estado en esa situación y la ha superado. Entonces, todos esos programas yo creo que están muy bien. Nosotros tenemos ahora una compañera que está planteándose, bueno, tiene un programa ahí desarrollado para poner en marcha con institutos y demás. Pero bueno, yo creo que es por lo que tenemos que apostar, porque al otro no vamos a llegar. Bueno, aprovecho para invitar a la gente que ahora mismo en el grupo de salud mental estamos un poco dándole vueltas al tema de precisamente de la adolescencia con todas las noticias que salen de, bueno. Y sí que hay alguna experiencia, yo creo, en la sociedad andaluza de equipos de medicina e enfermería que van por los institutos a hacer consultas muy informales, no es lógicamente una consulta como ahí, pero bueno, y la verdad es que tiene un trabajo hecho interesante en ese sentido. Está claro que tiene que ser de la voluntad de ir allí.
Hay proyectos también por ahí para formar a los profesores en la detección precoz de cosas, en la detección de sospecha, porque al fin y al cabo son los que están ahí. Bueno, no sé si alguien más quiere comentar algo o preguntas, aprovechar. Si no, bueno, siguiendo un poco la idea de otras veces, que esto fueran momentos así de 1 hora y poco, iríamos, si no hay más que aprovecha ahora, si no iríamos dando por finalizar la sesión de hoy. Volver a dar las gracias a Arantxa por su participación, por todo el trabajo de esta semana en el foro, que yo creo que es muy interesante, que es aprovechable y un poco dentro de todo el discurso que tenemos, ¿no? De que está todo muy mal, de no se pueden hacer cosas. Yo creo que esto es un poco un pequeño ejemplo de que sí es importante ir haciendo cosas y que la coordinación entre la atención primaria y el resto del servicio de salud pues se hace también viéndonos un poco la cara, hablándonos, conociéndonos y viendo qué hace cada uno. Porque eso es importante para que luego no nos dé cosa pararnos a levantar el teléfono. Pues yo nada, agradeceros a vosotros que me hayáis dado la oportunidad de estar aquí. Me lo he pasado muy bien. Ha sido muy interesante. Y nada, cualquier momento que necesitéis otra cosa. Ahora ya trabajo en trastornos de alimentación. Si en algún momento os interesa ese tema, volvemos a hablar, que también es otro punto importante. Os van Voy contestando a... también por el chat, Arantxa también, ¿eh? Por si... Pero si hay gente que va diciendo cosillas por el chat. Y bueno, si no tenemos tampoco más aportaciones, cerramos la sesión. Pues nada, muchas gracias. Aprovecharé esta tarde para al final para subir eso que me quedó por subir de los trastornos mentales graves y la salud física y para subiros la bibliografía. Y de paso también os voy a poner en el chat mi email por si en algún momento tenéis alguna duda o queréis comentar alguna cosa, pues nada, que estoy disponible para cualquier cosa que necesitéis. Y ahora os dejo que tengo ya aquí a mi hija esperándome que nos vamos a clase de tiro. Nada, Hasta luego. muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias, Chao. Arantxa, muy bien, gracias.